Hacía mucho que no hacía este vídeo, así que vamos a ver qué series he empezado en estos meses, porque está la cosa que no se puede empezar cosas a lo loco. Hola nijoneros y nijoneras, pues sí, hace mucho tiempo que no os traía lecturas nuevas. De hecho, el último vídeo que subí así de lecturas nuevas fue hace un año. Siempre os he estado sacando primeras impresiones de algunas obras que he hecho o colaboración o obras nuevas que me han interesado. Pero como así un vídeo de estos recopilatorio hablando extensa y brevemente de las obras nuevas que he comenzado, pues hace un año que no hago un vídeo de estos. Y os traigo 6 títulos nuevos que he empezado recientemente. Alguna lleva más que tiempo ya en mis lecturas, pero quería venir a recomendároslas y a hablar un poquito de ellas. Sabéis que actualmente con los precios mangas, como han elevado tanto los precios, ese incremento de 1 euro, 2 euros, pues está siendo muy complicado el hacer manga para muchos bolsillos. En concreto para el mío, que soy una persona que suele comprar bastante, yo me considero una persona que compro bastante manga normal, digamos, mensualmente, pues sí que me ha perjudicado muchísimo. Desde que comenzó el año, pues puse como objetivos continuar los mangas que tenía, esas continuaciones, y de vez en cuando pues coger alguna obra nueva para tener un poco de frescura en esas lecturas, porque leer siempre lo mismo cansa. Yo no suelo tener bloqueos lector, pero sí que pues viene bien para renovar un poquito al mes, digamos, esas lecturas, y tengo algunas obras que sí que he comenzado, pero muy con cabeza y sabiendo que las voy a continuar, que voy a, digamos, a estar al día con ellas, porque ahora mismo ese incremento a 9 euros, a 10 euros de los mangas se dificulta muchísimo. Yo de hecho tengo continuaciones de 10, 9 euros y las voy a dejar aparcadas porque es que es inviable, o sea, hacer ese incremento. O sea, al final en el presupuesto se nota muchísimo. Y bueno, pues sí que tengo obras comenzadas, que os haré otro vídeo también el mes que viene, pues seguramente que veréis otras lecturas nuevas, porque tengo mangas del año pasado que comencé, que me gustaría hablar más extensamente. Seguramente que haré algún otro vídeo de obras ya cerradas. Estoy siendo muy consciente de lo que estoy haciendo. Creo que todos nos hemos vuelto muy selectivos cuando vamos a hacer compras. Estamos siendo muy conscientes de lo que estamos consumiendo, porque es que se ha puesto el manga a un precio, está siendo a nivel cultural, digamos, está siendo un producto de lujo, y es una pena, porque los que somos lectores más que los que son coleccionistas, pues nos vemos más perjudicados los lectores que los coleccionistas. Así que nada, vamos con estas 6 obras. 3 están completas en el sentido de que están cerradas, se están publicando aquí en España, acaban de comenzar hace poquito, y las otras 3 están abiertas. Así que vamos allá. Vamos a comenzar con la nostalgia. Sí, la nostalgia es que puede mucho a una lectora. Puede muchísimo esos mangas de los años 90, de los años 2000. Los de mi generación nos puede mucho. Es que nos avanzamos como locos a por esos mangas. Y ha salido un manga que, bueno, la edición me parece muy cara para lo que es, sinceramente. Además, luego cuando tienes el primer tomo y el segundo, que yo tengo los dos aquí, los materiales se ven como están. Eso culpa un poco de Japón por enviar esos tipos de materiales. He lanzado porque es una obra que la quería tener en mis manos, quería volver a redescubrir esa historia. Siempre es como, no sé, una de mis favoritas, y la historia me gustó mucho, el anime lo consumí muchísimo en mi adolescencia, entonces licenciarla me hizo mucha ilusión, aunque viendo pues la ficha técnica de la edición, pues es como, en fin, no, es un dilema ético, en plan de ¿qué hago? ¿Me dejo los dineros o le hago caso a mi vena lectora? Y Inuyasha ha caído. No quería, porque la verdad es que es una edición cara
Kanzeban, ya sabemos que las Kanzeban pues cuestan dinero, pero en concreto esta edición me parece un poco cara, sinceramente, porque tiene una página color, sí que las sobrecubiertas me gustan mucho, ese tipo de detalles así dorados, pero pues hay un problema porque luego las páginas interior que se suponen que tenían que ser en páginas a color pues están pixeladas porque no les han mandado los mejores materiales desde Japón a Planeta. Sacar unas páginas no se nota mucho, ¿vale? O sea, es algo que pues para el precio que tiene debería de estar pues intacto, impecable, ¿no? Luego también hay como unos numericos en las viñetas, una cosa extraña, no lo entiendo porque hay como números aquí, mirar, os lo voy a poner. No entiendo cosas de esta edición y es carilla. Yo creo que considero una edición carilla, sinceramente, para lo que nos presentan. Ya os digo, las páginas a color se ven como un pixelado. Mira, esta en concreto no sé si se verá muy bien ahí, pero ahí se ve que, bueno, pues los materiales que les han enviado no han sido los mejores del mundo para editar esta edición. Páginas a color se notan muchísimo las que son en original y es una pena. Para mí yo creo que sí que es una edición carilla para lo que nos prometa. Además son 30 tomos. pesan, pero ha ganado mi vena fan y ha ganado mi vena lectora, maldita sea. Y ahora vamos a intentar justificar el por qué me estoy haciendo esta edición. Vamos a intentar justificar un poquito esto, por qué lo estoy haciendo. Y básicamente es que yo creo que muchas personas nos han marcado la historia de Inuyasha en nuestra adolescencia, sobre todo los que sois así de mi generación. Obviamente hay generaciones más nuevas que también habéis descubierto Inuyasha, sobre todo por la temporada nueva última de las hijas de Sesomaru y de Inuyasha. Habéis metido en el mundillo de Inuyasha y os ha encantado. Y eso me pasó un poquito, que viendo esa temporada dije, uy, yo me gustaría leerme el manga, no lo quería hacer por Scan, salió la licencia. Al principio estaba, sí, obviamente te pones contenta por la edición, pero cuando empezaron a salir detalles de la edición, ver las cosas, esos pequeños defectos que no te gustan, he estado muy negacionista, vi varias reseñas y al final mi vena lectora, el querer volver a descubrir la historia de Inuyasha, cómo lucha siendo medio demonio, luego la historia de Kagome Kikyo, este triángulo amoroso, los personajes secundarios que aparecen es que son tan enriquecedores. Rumiko Takahashi hace unas historias de verdad exquisitas. Y claro, había consumido más el anime y el manga siempre lo había dejado más aparcado, siempre me lo leía. No era lo mismo cuando leía el manga y cuando veía el anime, así que esta oportunidad de la licencia pues me lo estuve pensando mucho, de verdad, pero me ganó el volver a descubrir esta historia y la verdad es que he acertado en el sentido de lectura. Me está pareciendo una lectura muy rica porque hay detalles que no me había percatado, cosas, luego escenas del anime que recuerdas perfectamente porque te lo has visto un montón de veces y dices, mira, pues aquí en el manga es como más turbio, más tiene más sangre que en el anime, que no es tan esto, le han cambiado, digamos, la manera de hacerlo. Por ejemplo, cuando Sesomaru le saca la perla del ojo a Inuyasha para lo del tema de la tumba de su padre, me ha parecido diferente a lo que es en el anime. Pequeños detalles, gestos, viñetas, el diseño de Rumiko Takahashi también varía un poco a la animación, a lo que estamos acostumbrados, esos pequeños detalles de esos diseños de los personajes. Es que de verdad que ha sido un acierto el volver a leer la historia. Es una lectura que me está pareciendo muy rica, aparte de lo que es la edición y todas estas cosas, pero me está gustando mucho el meterme en esta historia de nuevo, sinceramente. Muy contenta. Este primer tomo es como más intenso, este segundo tomo vemos la incorporación ya de Shippo. Hay algunas historias que siempre en este tomo me han parecido un poco, bueno, amenas, un poco de relleno, pero está bien porque vemos la relación, cómo se desarrolla de Inuyasha y Kagome, cómo van cogiendo esa afinidad y ya os digo, me encanta. Así que si no la habéis leído y la conocéis,
pero no lo habéis leído o no habéis visto el anime, ya sabéis que en Netflix también está el anime, no está completo, pero podéis ver parte de él. Y nada, que mi vena lectora me ha ganado, no estoy conforme con esta edición, pero necesito volver a leer la historia porque la estoy disfrutando con estos 2 tomos, es que la estoy disfrutando mucho, mucho, aunque tiene sus contras, pero maravillada con la historia de Yasa. Esta lectura nueva es un BL que he cogido así ligerito, de estos que necesitas en tus lecturas extensas y necesitas algo fresquito mensualmente, que no sea muy pesado de leer, que son historias un poco así absurdas de vez en cuando. También tiene su toque, hay su mensaje importante, y estoy hablando de Cherry Magic. 30 años de virginidad te convierten en mago, vamos, los superpoderes virginales, de Yuta Toyota, que es un manga bastante extenso, o sea, tiene 11 tomos actualmente publicándose, es bastante larguito, es de la editorial Ibrea, y os tengo que decir que estoy súper contenta con esta lectura nueva en mis lecturas manga. No es una gran maravilla, una gran historia, pero me ha conquistado cada vez que viene un tomo, estos 2 tomos. Hoy lo he disfrutado, antes de empezar igual una lectura más extensa, meterme este tomo es para comenzar a leer, digamos, de verdad, o un día cansada, o un día de estos agotadores, o que no te apetece leer nada, te coges este manga y disfrutas de una lectura agradable. Este BL, porque ya os digo, es una lectura muy ligerita y con una historia que se lee muy rápido, los tomos no duran nada. Y bueno, tenemos aquí a Adachi, que es un chico, pues obviamente, como dice el título, pues virgen a sus 30 años, y empieza a darse cuenta de que cuando toca a las personas es capaz de leer sus pensamientos, qué es lo que piensan realmente. Al final todo lo acecha a la virginidad, vamos, que la virginidad te da superpoderes, básicamente. En el ascensor del trabajo, su compañero Kurosawa se acerca y se tocan. Entonces ahí empieza a darse cuenta que Kurosawa está enamorado de él, y se queda atónito porque no da crédito de que Kurosawa, el perfecto, el chico popular, digamos, de la empresa, el guaperas, está enamorado de él. O sea, no da crédito de ello. Está en varios momentos, le vemos ahí como, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué está enamorado de mí? Claro, ahí empieza, pues, entre que está feliz porque está enamorado de él, luego también tiene ese miedo, ¿no? Al final, pues le genera una tensión el que Kurosawa esté enamorado y ni siquiera se le note. Las cosas irá cambiando en este primer tomo, irá cambiando porque pasará la noche en casa de Kurosawa y ahí se dará cuenta de que se le nota, pues que está enamorado de Adachi. O sea, tú como lectora lo ves, y las escenas que tiene, y como poco a poco pues Adachi se da cuenta de que se está interesando por Kurosawa, que le llama la atención, y también ve pues que no es el chico tan perfecto que él solía ver siempre, ¿no? A través de sus ojos, y va conociendo esas pequeñas debilidades, van conectando entre ellos dos. Hay situaciones, también habrá una cena de empresa, que ya sabéis, esas escenas de cenas de empresas siempre traen rollo salsero. Habrá una escena, habrá un momento que, bueno, pues ahí empieza la cosa ahí entre ellos a salir algo romántico, y me encanta cómo se van desarrollando la relación entre ellos dos, cómo se van conociendo y cómo Adachi pues termina también enamorándose de Kurosawa. Y bueno, también tenemos otra historia, hay un personaje secundario que me da mucha pena porque son historias súper cortitas de ellos, de Masato, que es el amigo de Adachi, que también es virgen a los 30, y vemos que tiene una historia ahí con un repartidor que me hace súper gracia. Lo vais a ver, aquí sí que es más extensa, pero en el segundo tomo es que me ha parecido súper cortísima, o sea, tiene 2 páginas, parece como, no, dame más historia de Masato. Es que siempre a mí me conquistan más las historias secundarias que las principales, lo confieso, tengo que decirlo. Y bueno, pues me ha gustado, me ha parecido una historia muy ligera, muy enganchadora, de estas que necesitas de así de golpe. Creo que Cherry Magic es de esas historias. El segundo tomo sí que me ha parecido un poquito más, sí que meten ahí ciertas pinceladicas muy interesantes,
personajes ahí terceros, ya sabéis, para darle jugosidad a la historia, pero sí que me ha parecido un poquito más ameno que el primero. Empezó como muy fuerte, veremos a ver en el tercero, la voy a seguir haciendo. Es una 5 porque hay mucha gente que se ha quejado del precio, podían haberlo hecho en un B6 y bajarle el precio, pero bueno, en formato pues original también es así, en una 5, en tamaño Kanzeban, es igualita y bueno, bastante finito el tomo, ya os digo, se lee muy rápido. El dibujo es que me parece preciosísimo, me ha gustado mucho, es súper sencillito, pero digamos que te enamora del diseño que tiene, te enamora y es que me gusta mucho, o sea, no tiene ni fondos así muy cargados, es muy sencillito, la verdad, muy sencillito, y ya os digo que me ha gustado. También otra cosa, que se me olvidaba, es que bueno, los pensamientos que lee Adachi los lee, bueno, están marcados en rosita, para que lo sepáis. He visto algún comentario en algunas reseñas en Instagram que como que en algunas viñetas os volvéis un poquito locos a la hora de leer. Leerlo despacio porque se entiende muy bien tanto los pensamientos que está leyendo Adachi como no. Y me está gustando mucho este BL, la verdad, aunque es larguito, larguito, pero bueno, es fino. Para buscar sitio en las estanterías, se puede hacer hueco. El siguiente manga es un BL que me ha parecido la trama muy original y la verdad es que me lancé por él, ya lo conocía y me ha conquistado. Un contable para salvar el reino. Actualmente van publicándose en 4 tomos de Kazuki Hirodori como mangaka. Historia original porque está basado en unas novelas de Yatsuki Wakatsu y diseño de personajes Kika Ohashi. Me ha conquistado muchísimo la originalidad, ese toque también, humor, el reino, la magia. Quizás la parte más original es que sea un contable y que de alguna manera la contabilidad vaya a salvar un poco el reino y cómo, digamos, los conocimientos del protagonista, que se llama Kondo, va a hacer que su gestión de este reino a nivel económico pues puedan afrontar lo que se le viene a este reino. Trata de que Kondo, tenemos aquí a Kondo súper guapico, la verdad, y luego Ares. Bueno, ahora vería. El caso es que Kondo es el típico japonés trabajador que mete muchísimas horas, no tiene vida social, es un adicto al trabajo, es el típico japonés que adiestra a la sociedad japonesa para que trabaje horas. Vamos, el esclavo del siglo XXI japonés directamente. En una de esas jornadas tan intensas, pues sale de trabajar, casi lleva días sin dormir y se encuentra con una chica que está siendo absorbida por un círculo mágico, entonces como una especie de portal. La chica empieza a chillar, se da cuenta de que sí, que está siendo absorbida por un círculo. ¿Y qué pasa? Que terminan ambos yendo juntos a un mundo paralelo que se llama el Reino Romaní, y allí pues ven que claro, se sorprenden a verle a él, a Kondo, porque no se lo esperaban, es el extra, digamos. Quieren a la santa porque este reino está siendo amenazado por un miasma y otros factores, pero en concreto por este miasma, y cuando comienza pues hay que traer de otros mundos o de ese mundo, básicamente hay que traer a una mujer para que sea adiestrada, entrenada, para que pueda hacer frente a ese miasma, para que les ayude, aunque sea de otro mundo. La secuestran básicamente y se la traen a ese reino. ¿Qué pasa? Que aquí el extra pues es Kondo, y entonces se queda ahí en plan de ¿qué hago? Claro, los demás también del reino dicen ¿qué hacemos con él? Porque no lo podemos devolver a su mundo. Entonces no saben, o sea, todavía no se ha puesto ahí la incógnita, pero no lo pueden devolver, así que él, como adicto al trabajo, solicita trabajo. ¿Qué pasa? Empieza a ver las cuentas del reino y se da cuenta de que ese reino es un desastre a nivel de gestión. Hay corrupción, la gente abusa de las arcas públicas, es un disparate, y para poder hacer frente a lo que se viene no tienen, digamos, la solvencia económica para poder hacer frente a lo que se les viene, a las consecuencias de ese miasma. Entonces ahí empezará a construir planes para que el reino, toda la aristocracia,
no gaste tanto como gasta. Incluso las caballerías, el ejército está abusando muchísimo de su poder y sigue pidiendo, digamos, dinero y dinero y dinero, y no hay tanto dinero para dar así como si más. Y esa es una parte muy interesante de este manga, aunque también el contra de este manga, pero lo mezcla muy bien. Claro, hay mucho misterio en el personaje de Ares. Ares es el capitán de la tercera caballería, y cuando Kondo llega a ese mundo, la primera persona en que se fija es en Ares. O sea, se quedan ahí los dos mirándose, se atraen muchísimo, es como encuentras a primera vista, no saben lo que sienten, pero es como atracción entre ellos dos, se llama mucho la atención, y Ares le va a intentar ayudar mucho en esta trama de la contabilidad. Pasarán muchas cosas, luego también pues hay una trama ahí con otros personajes, porque obviamente el que ponga restricciones en la contabilidad del reino va a traer enemigos a Kondo. También tenemos aquí esta parte muy jugosa del BL, ya nos meten aquí la parte romántica. Y es que Kondo, pues como trabajador japonés de horas extras, empieza a consumir unas pociones que equivalerían aquí pues a lo que sería pues el Red Bull o el Monster, y empieza a consumir, a consumir, a consumir. Y claro, pues le hace un choque de rebote. Yo tengo que decir que el tratamiento es exquisito. Yo, si me tengo que beber esas botellas para que el Ares me haga ese tratamiento, pues yo, a ver, yo me tomo 100 botellas si hace falta. Hombre, es que este personaje me ha conquistado muchísimo, es de los míos, los serios, personajes serios, muy atractivo, moreno, pues enamoradísima de Ares, así que yo, pues la verdad, el Kondo no se puede quejar, y tampoco se queja, la verdad que ha sorprendido, pero ya veréis en el segundo tomo y en el tercero cómo va desarrollándose las cosas entre ellos dos. Y en este tomo ahí nos deja con un cliffhanger, digamos, entre la relación de Kondo y de Ares, impresionante, o sea, jugosidad, jugosidad. La verdad es que me ha gustado también pues la chica, que pues la santa, vamos a decirle, como Kondo pues intenta persuadirla, ¿no? Decirle, a ver, has sido secuestrada, te han traído de tu mundo aquí sin pedirte permiso, eres consciente de que te han traído secuestrada. La capacidad, digamos, la inteligencia que tiene Kondo me parece exquisita para la trama, y como Ares se fija también mucho en eso, algo que no tiene, digamos, el resto, la coherencia que tiene Kondo no tiene el resto del reino. Me parece que una trama muy bien mezclada con acción, magia. Luego ya en los siguientes tomos vais a ver también esa parte más mágica, más problemas en esta historia, y cómo la relación entre ambos se va desarrollando. No sé, me ha parecido muy original la trama, el tema de la contabilidad, que a muchos puede parecer o muy interesante, un poco empastelosa, pero ya os digo que como mezcla muchos factores de la historia, me ha parecido una combinación perfecta. Además es que el dibujo está mucho, es muy original, tampoco abusa mucho. Mirad, es que por ejemplo aquí sí que hay viñetas que están muy bien elaboradas, pero otras que son muy sencillitas. Y bueno, veremos a ver si deja de consumir las pociones el Kondo, porque abusa, pero es que claro, si te dan ese tratamiento, pues yo me tomo 100, ya os digo, yo me tomaba todas. La siguiente historia, la verdad es que me conquistó más la oferta, pero no. La verdad es que sí, el 2x1, pues dices, joder, aunque sé que me la voy a hacer, pero había que aprovechar el 2x1 cuando salió. Manga que me trae muchísima nostalgia. Estaba volver a meterme dentro de la historia, al tenerla en mi estantería para tenerla siempre, releerla cuando me apetezca. Son 17 tomos en tamaño así Kanzeban, y pues dije, adelante. Estoy hablando de Beck, que es un manga de música, esta historia de Koyuki. Aunque bueno, no conservan así como las portadas originales, han traído así colorinchis. Ya sabéis, las editoriales aquí en España aman los colorinchis, los colores, pero está muy bien la edición, tiene páginas a color, satinadas, y luego la verdad es que la edición de este tomanga está muy bien cuidada, y estoy muy contenta de tener esta historia de Harold Sakuishi, que tanto también me marcó en mi adolescencia, y también mayor ya, pero me gustó mucho. Además la película en live action actúa mi actor favorito japonés. El tenerla, volver a leer estos 2 tomos ha sido una experiencia muy agradable, y os la recomiendo muchísimo. El dibujo además es bastante interesante, muy curioso, la verdad.
es muy curioso el dibujo, me gusta mucho la originalidad que tiene el autor, los ojos también, cómo los hace, el diseño de los personajes, que está muy hecho, digamos, para el estilo musical que tocan. Las guitarras es una pasada, el diseño de las guitarras, cómo las hace. Para lo que no conozcáis Beck, básicamente tenemos aquí a este chico de aquí, pues que es Koyuki, es un chico pues que no encuentra una pasión, está como aburrido en la monotonía, como dice Shakira, no sabe qué hacer, no le motiva nada. Entonces de repente un día aparece Ryosuke, que es el chico que habéis visto antes de pelo largo, este chico de aquí, tan heavy, tan interesante, que lo veréis. Os va a conquistar mucho este personaje. Aparece él con un perro bastante extraño. Es como si el perro estuviese cosido a partes, que se llama Beck justamente el perro, porque luego veréis que Beck es la banda en la que Ryosuke le mete a Koyuki. Y pues a partir de ahí Koyuki se va a empezar a interesar por la música, las guitarras, empezará a tocar música porque los discos que va dejándole pues le empiezan a gustar. Nunca se ha interesado por la música, digamos que tiene como un gusto por la música muy comercial, y ahí empieza a conocer bandas, música pues que son joyas. Entonces a partir de ahí empezará a ver que le apasiona mucho la música, que quiere aprender a tocar la guitarra. Luego también tenemos ahí como una trama pues también parte romántica, por decirlo así, entre Koyuki y Izumi, que esa chica la verdad no me acordaba tanto que tenía ahí como sentimientos muy negativos hacia esa chica, no sé por qué, pero siempre me ha generado un poco rechazo. Izumi siempre me ha gustado más Majo, que es la hermana de Ryosuke. Triángulo hay un poquito también, tendremos esa parte ahí también un poco romántica, y ese camino de Koyuki amando la música y viendo como Ryosuke pues ve en Koyuki que una potencia a nivel musical. Vamos conociendo que Koyuki tiene talentos ocultos, tiene una voz increíble, se le da muy bien tocar la guitarra, pero eso lo veremos poquito a poquito a través de los tomos. En estos tomos tengo que decir que la cosa va pautadamente, o sea, no es un manga que os van a dar todo así de golpe, sino que poquito a poco, quizás el primer tomo no os parezca, bueno, os presentan, digamos, a los personajes, la toma de la música no está así como ¡pum!, ¿sabéis? O sea, no, va poquito a poco. Tomo tras tomo nos van dando muchos más detalles, porque el autor también lo quiso así, que nos enamoremos poco a poco de manga de música, porque siempre es verdad que los mangas de música no suelen convencer a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene esa capacidad de imaginarse la música. Me parece un manga muy rico, cómo se van contando las cosas poco a poco, todos los personajes que van apareciendo en esta historia. Me ha gustado que hay muchos personajes muy diferentes, con muchos conflictos, digamos, y que lo vais a ver a lo largo de todo el manga, y me parece un manga que te engancha, o sea, te atrapa muchísimo. Yo os invito a que leáis y que descubréis Beck. Gracias a mi amiga Alba puedo empezar este manga, porque lo quería, pero al final no me decidía, porque tengo otras prioridades, y bueno, ya lo conocía también. Y estoy hablando de Night Beyond, de Three Corner Window, de Tomoko Yamashita. Es una autora que me gusta mucho cómo narra las cosas, y bueno, pues sobre todo el dibujo me parece muy característico y muy original. Y pues mi amiga Alba me envió los 3 primeros tomos, así que pues me he enganchado, y seguramente que los próximos meses me pongo al día, porque es una obra completa de 10 tomos. Me encanta la historia, ya sabéis el anime que tiene. Pues tenemos aquí la historia de Mikado, que trabaja en una librería, es capaz de ver fantasmas, digamos que no quiere que se percaten los fantasmas de que es capaz de verles, incluso con la miopía que tiene. Y aparecerá en la librería Hiyakawa, este personaje tan interesante, rubio, tiene habilidades en donde pues es capaz de eliminar los fantasmas, y sobre todo cuando los elimina a través del alma de Mikado, pues digamos que tiene como mucha más potencia. Empezarán
a resolver casos de fantasmas, de cosas digamos que no tienen explicación lógica, hasta que bueno, pues dan con un caso bastante siniestro en donde tiene una maldición, y esta maldición es hecho por Erika, y Erika, una chica que va a dar la trama en este manga a lo largo de estos 10 tomos. Y bueno, su maestro va a haber mucho involucrado, tiene que estar todo relacionado realmente con Mikado, y es un enganche total. ¿Qué pasa? Es un BL, y diréis, pero bueno, yo he visto el anime, yo no me he leído el manga, pero he visto el anime. Obviamente no es un BL explícito como tal, entonces aquí la chicha de Tomoko, como lo ha creado, ha sido muy ingeniosa en crear este manga, porque ha hecho que, digamos, el proceso de eliminar los fantasmas como Hiyakawa a través del alma de Mikado, esos tocamientos que hay, es como muy erótico. Le ha dado una perspectiva muy así, muy atractivo. Claro, pues esa relación que surge entre ellos, obviamente Hiyakawa está teniendo sentimientos por Mikado al tocar su alma, pero esas escenas, ese momento es muy íntimo, y visualmente es muy íntimo, pero aunque no pase nada, me parece que es muy atractivo a la hora de leer, y es otra manera de hacer contenido BL, o de contarnos una historia de BL, y me parece la historia de principio a fin, con esa parte, digamos, de fantasía, misterio, también terrorífico, porque al final pues son maldiciones, son fantasmas. El conjunto de toda la historia me parece exquisita, y os la recomiendo muchísimo, de verdad, muchísimo, 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 cómo se cuenta la historia, cómo la relación de ellos dos, de Mikado y de Hiyakawa, pues se va desarrollando. Al principio es como Hiyakawa, veréis, entenderéis todo, es como muy posesivo, es como eres mío, eres como... No, esos celos que tiene Hiyakawa los vais a ir entendiendo a lo largo del manga. Pones a Hiyakawa un poco en cuarentena, ¿no? A este personaje. Me encanta todos los conflictos que hay a lo largo del manga en estos 3 tomos que he leído. Me parece exquisito las tramas que nos da, los casos, cómo vamos conociendo más el tema de Erika, que esos misterios ahí de ese maestro. O sea, es muy, muy interesante, y bueno, es que cómo se va desarrollando, cómo es el desenlace. De verdad, exquisito, exquisito este manga de 10 tomos completa, y que vais a disfrutar de una lectura muy muy buena. Este manga estoy en duda de si en algún vídeo así de primeras impresiones, es que no lo he encontrado, es que no sé si lo he hecho en TikTok, porque esto de tener redes sociales en varios sitios ya te vuelves un poco loca cuando creas contenido, intentas apuntártelo, pero... no sé, pero bueno, yo creo que ya os he hablado bastante de este manga, seguramente en Instagram sobre todo, porque he hecho las reseñas de todos los tomos. El Ministerio Prohibido de Ron Kamonohashi es que me ha conquistado, de Akira Amano. Yo soy fan de Sherlock, de Conan, de los tramas detectivescas, de los casos Ron, o sea, de verdad es un acierto. Además el dibujo es una pasada, los casos están muy bien hechos, te sorprende quiénes son los criminales. Es que la originalidad que ha tenido aquí Akira de crear este personaje y meter toda la trama de Sherlock Holmes, de Moriarty, de la escuela de detectives, de Blue, cómo es el sistema, esos personajes que ha ido creando a lo largo de estos tomos. Yo tengo 5, me falta 2 me parece, pero yo voy a más o menos al día con el manga plus. Me está conquistando muchísimo. Tengo que decir que sí que pues hay tomos que se te hacen un poquito a menos, porque obviamente pues hay casos y te van dando como pinceladas de detalles de la trama real, de la trama principal, que es al final un poco lo que hay detrás del personaje de Ron, y es un poco que quizás en algunos tomos se os haga un poco pesado, seguramente a muchas personas, o ameno, puede ser en otro caso de otras, pero a mí me gusta el ritmo que tiene de narración, de cómo nos cuentan las cosas. Básicamente porque me estoy liando y no os estoy contando de qué trata esta historia. Por cierto, tendrá anime. Para los que no conozcáis la historia, tenemos aquí a Ron, que perteneció a la escuela de detectives Blue, y bueno, pues es expulsado porque pasa un acontecimiento bastante trágico que le marca muchísimo, se aísla, y veremos quién tiene la culpa de
de ese momento. Veréis a lo largo de los tomos cómo se va averiguando las cosas. La verdad es que es muy intrigante cómo vas descubriendo cosas de aquel momento. Y bueno, se aísla básicamente. Tenemos a Totomaru, que es un detective que trabaja en una comisaría resolviendo casos criminales, pero de vez en cuando pues se estanca en la comisaría y tiene un caso en concreto y claro, el compañero le dice: mira, hay esta persona que se llama Ron, vete a verle, llévale el caso y te puede guiar o asesorar, y le hace caso. Así que se va al departamento de Ron, este es Totomaru, se va a su departamento y él pensaba que se iba a encontrar un detective ahí impresionante, cuenta todo acolchonado, un gato, bueno, en fin, un cuadro. Se encuentra un cuadro. Al principio chocan un poco entre ellos dos, pero al final se lo lleva a Ron al caso para resolver. La capacidad que tiene Ron de resolver el caso es increíble, o sea, es una experiencia que os va a fascinar. Mirad, es que además los gestos que tiene Ron es increíble, además la mirada cuando resuelve y su comportamiento, incluso cuando se tira al lado del cadáver y le dice: mira, no te preocupes que yo te voy a resolver el asesinato. Y bueno, pues al final se ve que Totomaru ve que Ron está capacitado, pero tiene un problema. Tiene un estigma que cuando resuelve el caso hace que los criminales se maten. Digamos que se toma la justicia por su propia mano inconscientemente. Tiene un poder, digamos, de inducir a esa persona a que se mate, básicamente. Y ahí es cuando entra Totomaru para poder salvar, digamos, y que cambie la historia de Ron y que su vida empiece a cambiar y que no se aísle tanto como se ha aislado, y así también da ese paso para poder descubrir la verdad de su propia historia. Y ahí Totomaru pues lo tendremos porque le parará en ese momento en que induce al asesino o al criminal a que se mate. Ahí estará Totomaru y hacen una pareja perfecta, o muy a Sherlock y Watson. ¿Qué pasa? Que aquí también entra mi vena Fuyoshi, y entre ellos dos pues también a la chica sobre todo nos crea mucho fangirleo, la verdad, porque cómo se comportan ellos dos. Me gusta mucho la relación que van construyendo poco a poco y la confianza que van teniendo el uno al otro. Y ya os digo, todos los casos que vais a ver va a ser muy interesantes porque claro, cuando abandonó la escuela y no tiene permiso para ejercer como detective, irán a por él, y eso es muy interesante porque empezaréis a ver la escuela esta de detectives, cosas que no quiero decir porque cuanto menos sepáis, digamos, de cosas puntuales de la historia, muchísimo mejor, os va a atrapar, os va a enganchar mucho más, que luego cuando aparezca la trama Moriarty y todo eso, o sea, es que me ha conquistado mucho lo que estoy leyendo de este manga, y tengo muchas ganas de verlo en anime, la verdad, muchísimas ganas. Es que el diseño de los personajes me parece exquisito, y la edición de Panini también, con esta encuadernación así como con la de la sobrecubierta, y eso me gusta mucho. Esta es la portada alternativa, creo, porque del primer tomo había dos portadas. Creo que esta es la alternativa, es que la de la bañera, por favor, o sea, la otra no me acuerdo cómo era, pero vamos, es que la de la bañera, es que yo me lancé la vi y dije: madre mía, este chico tan guapo en la bañera, pues es que no puedo decir que no. Creo que me ha quedado un vídeo bastante larguito, pero es que no he podido evitarlo, extenderme tanto en algunas partes, en algunos mangas, porque quiero contaros muchas cosas de esos mangas y al final siempre me explayo mucho, me enrollo mucho en muchas cosas y a veces hasta incluso me voy por las ramas, pero me encanta hablaros de los mangas y lo que siento en ese momento de hablar de ese manga. Y pues nada, estos son 6 títulos mangas que he empezado en los últimos meses. No sé si hemos coincidido en algún título, dejármelo en comentarios como siempre. Cualquier duda o cualquier cosilla pues me comentáis. Podéis hablar de los precios mangas si queréis o cualquier cosa de esas. Ahí siempre os leo yo en comentarios y os voy respondiendo cuando puedo. Y estos han sido básicamente los títulos que os he traído en estas lecturas nuevas. Traeré otro vídeo de lecturas nuevas para el mes que viene, así que estad atentos al canal. Y por eso, si os ha gustado este vídeo y no estáis suscritos a mi canal, ya sabéis lo que tenéis que hacer: suscribiros, dejarme un like y ya sabéis. Pues nos vemos en el próximo vídeo, no me voy a enrollar más y espero que os haya gustado. Venga, ¡mátame!